Me despreciaban por ser extranjero. Y terminé siendo el yerno favorito. Mi nombre es Gabriel, tengo 34 años, y soy venezolano. Desde el principio, su familia, Robert de 62 años y Linda de 60, me miraron con recelo. No encajaba en su mundo perfecto. Esperaban encontrar al típico inmigrante estereotipado, pero en cambio tenían frente a ellos a alguien con una sólida formación académica y una posición económica más estable que la de su propia familia. No podían soportarlo. En su afán de descalificarme, se enfocaron en lo único que creían tener de superioridad, sus valores morales. Para ellos, sus costumbres eran intachables y las mías, cuestionables. Cuando se hizo evidente que Donald Trump ganaría la presidencia, Emily me propuso matrimonio. Yo dudé. No quería casarme solo para asegurar papeles que, sinceramente, ni me interesaban. Pero ella insistió tanto que finalmente acepté. Eso sí, la ciudadanía estadounidense jamás sería algo que buscaría. La noticia fue devastadora para los padres de Emily. Ellos esperaban que mi relación con Emily fuera algo pasajero, pero ahora era permanente. Eso, para ellos, era un golpe directo a su visión de cómo debía funcionar el mundo. Después de la boda, Emily y yo nos mudamos al norte en septiembre. Nuestra vida estaba tranquila. Hasta que llegó la Pascua, y con ella, una visita a casa de mis suegros que nunca olvidaré. Emily tiene una hermana mayor, Jessica, de 36 años. Desde siempre, Robert y Linda la ponían como ejemplo perfecto, casada con Brad de 38 años, un buen americano de familia conservadora. Según ellos, Brad representaba todo lo que un verdadero esposo debía ser. Pero claro, las apariencias engañan. Todo explotó justo antes de la reunión familiar. Resulta que Brad no solo tenía los 3 hijos que criaba con Jessica, Tyler de 10 años, ella de 7 y Luke de 5, sino que también tenía una segunda familia en secreto con su amante Amanda de 32 años. Nadie sabía de esto. Amanda y Brad tenían 2 hijos juntos, Sofía, de 5 años nacida apenas 10 días después de Luke, y Noah, de 3 años. Pero eso no fue todo. Resulta que mientras Brad engañaba a Jessica con Amanda, también estaba saliendo con una tercera mujer, Vanessa de 28 años. Fue Vanessa quien descubrió todo y destapó el escándalo. Justo a una semana de la gran reunión de Pascua. Ya todo estaba planeado. Cuando llegamos a casa esa Pascua, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Habían invitado a casi toda la familia. Primos, tíos, abuelos. La casa estaba llena de risas nerviosas, platos de comida, y miradas incómodas. Todos sabíamos lo que había pasado. Una semana antes, el escándalo había explotado. Brad había sido descubierto no solo engañando a Jessica, sino también a su amante. Con una tercera mujer. El rumor se esparció como pólvora entre los familiares. Pero Robert y Linda, los padres de Jessica y de mi esposa, se aferraban desesperadamente a una máscara de normalidad. Actuaban como si no pasara nada. Sonreían, hacían chistes, servían platos, mientras los murmullos crecían a cada segundo en cada rincón de la casa. Jessica, por su parte, era la viva imagen de la humillación y griega Brad. Brad estaba ahí como si fuera el héroe de la noche, riendo forzadamente, fingiendo que todo estaba bajo control. Era como ver una telenovela en vivo. Mientras Robert y Linda intentaban salvar las apariencias, yo no podía evitar sonreír internamente. Porque el yerno inmigrante, el que no entendía los valores americanos, era ahora el único hombre decente sentado en esa mesa. Y aunque para Emily fue duro ver a su hermana sufrir, para mí fue un recordatorio perfecto. La hipocresía siempre cae por su propio peso. Y yo estaba allí para verlo. Actualización 2. Estoy escribiendo esto ya desde casa, luego de regresar del viaje de Pascua. Y más que una simple actualización, esta es la historia completa de cómo me gané, sin esfuerzo, el título de yerno número 1. Porque, claro, cuando no tienes competencia, es fácil ganar. Todo comenzó a inicios de año, cuando Jessica, la hermana de mi esposa Emily, recibió un mensaje anónimo vía Facebook. El mensaje decía: Jessica, no te mereces lo que Brad te está haciendo. Te está engañando. Al principio, Jessica no abrió el mensaje. Pensó que era una broma cruel o simplemente spam. ¿Cómo podría ser cierto? Después de todo, Brad solo vivía entre el trabajo, la iglesia y la casa. No había espacio para nada más. ¿Verdad? Pero mientras más pensaba en pequeños momentos pasados, más empezaba a atar cabos sueltos. Excusas vagas, ausencias que no cuadraban, reuniones misteriosas. Todo adquiría un nuevo significado bajo esta nueva sospecha. Desesperada, Jessica llamó a Emily buscando consejo. Mi esposa, siempre la voz de la razón, le aconsejó que no se quedara con la duda y confrontara la situación. Así que Jessica decidió responder al mensaje anónimo y hacer 3 preguntas. ¿Por qué esperaste hasta ahora para decírmelo? ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué esperas lograr con esto? La respuesta llegó en menos de 12 horas. La mujer detrás del mensaje, que descubrimos más tarde era Amanda,
reveló que llevaba 3 meses como amante de Brad. No solo eso, adjuntó capturas de conversaciones íntimas, fotos comprometedoras y detalles de encuentros que dejaban poco a la imaginación. Entre los mensajes había frases como, ¿cómo están los niños? Anoche fue increíble. Te tomaste la pastilla, ¿verdad? Te amo. Te extraño. Todo acompañado de fotos íntimas y mensajes explícitos. Su única motivación, decía, era que Jessica dejara de vivir en una mentira. Destrozada, Jessica volvió a llamar a Emily. Lloró, gritó, se debatió entre el dolor, la rabia y pensamientos de venganza. Pero al final, decidió, esa misma noche confrontaría a Brad. Cuando llegó la noche, Jessica no dudó, lo enfrentó de inmediato. Lo acusó directamente de serle infiel y de esconder una doble vida. ¿Y qué hizo Brad? Como un verdadero veterano de la mentira, negó todo con una calma casi insultante. Incluso llegó a decirle, con la cara bien dura, no dejes que la envidia de otros robe las bendiciones que Dios nos ha dado. Sí, eso le dijo. Y todavía nos reímos cuando recordamos esa frase. Pero Jessica no estaba dispuesta a dejarse engañar otra vez. Le mostró parte de los mensajes recibidos y exigió una explicación. Brad, viéndose acorralado, intentó minimizar todo. Dijo que había sido un error, que en una fiesta de fin de año había bebido de más, y en un momento de debilidad, había caído la tentación. No significó nada. Tú y nuestros hijos son mi vida, le rogó. Pero esta vez, Jessica no cedió. Fría, firme, le dijo que empacara sus cosas y se fuera inmediatamente. Que necesitaba tiempo. Que si no lo hacía, llamaría a sus hijos para contarles exactamente qué tipo de hombre era su padre. Sin más opciones, Gabriel recogió sus cosas y abandonó la casa esa misma noche. Desde ese momento, Jessica mantuvo a Emily al tanto de cada detalle. Y mientras todo esto ocurría, el viaje de Pascua se acercaba. Y Brad, el otro yerno ejemplar de la familia, el favorito de los suegros, ya había caído en desgracia por sus propias infidelidades. Así que en ese ambiente cargado de tensión, mentiras expuestas y máscaras rotas. Fue como oficialmente, y sin buscarlo, terminé siendo el yerno número 1. Actualización 3. Durante los días siguientes, Jessica se quedó en casa de sus padres con sus hijos. Brad intentó regresar como si nada, pero Jessica ya había tomado una decisión. Se acabó. Lo echó de la casa. Y esta vez no hubo segundas oportunidades. Jessica, que durante años fue presentada como la esposa perfecta de la familia perfecta, ahora cargaba con una herida profunda, pero también con una fuerza que yo mismo no le había conocido. ¿Y los suegros? Ah, los suegros. El padre de Emily, tan orgulloso, tan conservador, trataba de actuar como si nada hubiera pasado. El típico jefe de familia que habla fuerte y mira por encima del hombro. Pero esta vez, el discurso se le atragantó. Ver cómo su yerno ejemplar, su joya americana, destrozaba a su hija favorita fue demasiado incluso para él. No dijo nada. Claro. Sería admitir que su radar moral falló. Pero lo vi en sus gestos, en cómo me ofrecía café sin gruñir, en cómo por primera vez me escuchaba sin buscar corregirme. La humillación, aunque en silencio, se respiraba en el aire. La suegra, en cambio, parecía aferrarse a su propio universo paralelo. Seguía hablando de Brad con frases suaves, como si bastara un par de oraciones bonitas para cubrir un agujero del tamaño del Gran Cañón. Como si repetir que Brad solo cometió un error fuera a borrar meses, quizá años, de traiciones. Pobrecita. Algunos prefieren abrazar una mentira a enfrentar la verdad de su familia perfecta rota en 1000 pedazos. Jessica, mientras tanto, está en terapia, reconstruyendo su vida. Brad. Bueno, Brad terminó durmiendo en el sofá de un amigo, probablemente preguntándose en qué momento su castillo de cartas se derrumbó. Nadie sabe si su tercera amante todavía le responde los mensajes. A estas alturas, ni importa. Y mientras todo ese circo colapsaba, Emily y yo nos encontrábamos cada vez más fuertes, más juntos. Una noche, mientras veíamos una película, Emily se volvió hacia mí con una sonrisa medio triste, medio divertida, y dijo, ¿sabes qué es lo más gracioso? Mis padres pasaron años dudando de ti. Y al final, eras tú el único hombre de verdad en toda esta historia. No dije nada. Solo la abracé. A veces, los mejores te lo dije no necesitan palabras. Porque la verdad, con el tiempo, se encarga de hacer todo el ruido que hace falta. Yo solo fui a pasar la Pascua. Y terminé siendo el último hombre en pie. El yerno número 1. El que no necesitó discursos, ni títulos, ni máscaras para demostrar su valor. Solo ser yo.